Adriana Puigros, buenos días. ¿Hola? Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Bien. a Sintonía Educar. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco ronca. Bueno, te vamos a escuchar de todas Sí. maneras. Bueno, Adriana Puigros, para presentarte, Adriana, es doctora en Pedagogía, diputada nacional desde diciembre del 2007. En la actualidad es presidenta de la Asamblea Nacional del Frente Grande, partido político integrante del Frente para la Victoria. Fue directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires entre el 2005 y el 2007, secretaria de Estado para la Tecnología y la Ciencia y la Innovación Productiva del Ministerio de Educación de la Nación durante el 2001, fue diputada nacional para el periodo 97-2001 y convencional constituyente en 1994. Fue además decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1974. El 2 de mayo pasado presentó su primera novela Rosarito, un policial pedagógico, y además reeditó su libro Imperialismo y Educación en América Latina. Te felicitamos por estos nuevos libros, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Muy emotiva la presentación ahí en la Feria del Libro, la verdad que, bueno, y muy buenos tus libros que estoy leyendo, así que bueno. Ah, bueno, qué suerte. Sí, bueno, nuestro llamado tiene que ver con un evento importantísimo del que fuiste parte junto a Hugo Yasky, maestro, actual secretario general de la CTA y ex secretario de la CETERA y recientemente electo por el Comité Regional de la Internacional de la Educación por un nuevo periodo 2014-2019, y también estuviste con Sonia Aleso, secretaria general de la CETERA. Queríamos hablar sobre la Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Quiero decirte que la mayoría de nuestros oyentes son educadores de distintos niveles y modalidades, tanto de la capital federal como del interior del país, y que muchísimos de ellos no saben de qué se trata esto de la Internacional de la Educación para la América Latina. ¿Podrás contarnos un poquito de qué se trata? Sí, con mucho gusto. Mira, en realidad la Internacional de la Educación es el sindicato de los educadores del mundo. O sea, están en la Internacional de la Educación afiliados y participan sindicatos de, todos los países occidentales, de toda América Latina, por supuesto, y de muchos otros países, ¿no? O sea, hay se hace un congreso anual de la Internacional, siempre en algún cambio de país cada año, y bueno, en realidad yo dije occidentales, pero no solamente, o sea, hay representantes de los grandes sindicatos de todos los países del mundo y también de sindicatos más chicos, etcétera. Así que bueno, esa es la Internacional de la Educación. El presidente de la Internacional de la Educación es un canadiense en este momento, Fred, muy simpático, y bueno, y hay un papel muy importante que juega la Argentina y en particular la CETERA. La CETERA ha sido un organizador no solamente de lo que sería la seccional latinoamericana, que ahora me voy a referir a eso, sino en general de la Internacional de la Educación. Bueno, cada año además tiene la Internacional una actividad regional, que regional quiere decir por continente, y hay una organización por continente. En el caso de América está Estados Unidos y Canadá por un lado, y por otro lado América Latina, es decir, la Internacional de la Educación para América Latina reúne a esta altura todos los países latinoamericanos. Incluso es importante que este año ingresó México y Cuba, porque México y Cuba estaban como en una vieja organización aparte,
que no funcionaba prácticamente, y este año ya ingresaron, o sea que en este momento están todos. El presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, que fue reelecto en esta reunión que se hizo en Chile, es Hugo Yasky. Y yo quiero decirles que realmente el afecto y el respeto que le tienen a Hugo todos los países es muy impactante. Es decir, Hugo es un dirigente muy reconocido en el sindicalismo internacional de los educadores. Cuando digo el sindicalismo, bueno, ahora se me voy a referir un poco más acerca de cómo piensa, cómo elabora sus planes, etcétera, la Internacional de la Educación, ¿no? Cuáles son sus contenidos. Pero bueno, Hugo fue reelecto, la vicepresidenta es una compañera de Brasil, hay varios vicepresidentes, pero han nombrado especialmente a una compañera brasilera en un cargo muy importante. Brasil también es un gran impulsor de la internacional, y bueno, estaban, por ejemplo, participaron los representantes de los dos grandes sindicatos de educadores de Estados Unidos, ¿no? Tradicionales, los grandes sindicatos, estuvieron presentes, muy activos, bueno, noruegos, suecos, etcétera. Y bueno, y la internacional tiene una tarea, en primer lugar, solidaria entre los diferentes sindicatos del mundo, y a mí me llamó muchísimo la atención cómo ha habido una homogeneización, quizás es la palabra, en el pensamiento político, un acercamiento que no es que el pensamiento político de las diferentes organizaciones de docentes en el mundo sea muy distinto, pero en esta reunión, yo estuve en otras anteriores, en esta reunión apareció muy claro el gran problema que está afectando a todos, que es la mercantilización de la educación, ¿no? Y de hecho fue el tema central, es el tema central para la internacional, que acaba hace poco de crear un comité especial, justamente se llama así, Comité para el estudio del problema de la comercialización de la educación. Y quien preside ese comité, que estuvo ahí y que participamos él y yo del mismo panel, o sea, estuvimos ambos juntos, es quien fuera el secretario general del sindicato de Australia, Angelo, que renunció a la presidencia del sindicato. Es un gran educador y además un teórico, además, ¿no? Es un dirigente sindical y un teórico, además. Y ahora renunció a la conducción del sindicato para dedicarse, en nombre de la internacional, a dirigir este gran programa. Así que bueno, esto fue digamos un tema central del evento y la preocupación central, ¿no? No quiero dejar de decir esto. Para nosotros fue muy emocionante el hecho de que el evento se llamara Estela Maldonado. Y en el nombre de Estela, es decir, además del homenaje que se le hizo, en el nombre de Estela hablaron se fueron las discusiones, y las 4 personas que tuvimos una intervención con una ponencia, porque digamos no fue un congreso con ponencias, no, fue una reunión de discusión de los 250 dirigentes más importantes del mundo, representantes de los sindicatos más importantes del mundo, para elegir sus autoridades y para, digamos, coordinar o para discutir y coordinar la línea político-educativa, ¿no? Y esto se hizo en nombre de Estela Maldonado. Incluso vino la presidenta Bachelet, hizo una intervención
muy interesante porque ella marcó ahí los acuerdos que están teniendo con el Colegio de Profesores, que es la CETERA de Chile, y también, digamos, algún punto en el cual todavía no están de acuerdo. Claro. Pero creo que lo que fue, incluso ha habido, como se puede ver ayer, hubo un movimiento en Chile, un movimiento muy fuerte de estudiantes, sí. Lamentablemente con 2 muertos. Con 2 muertos, pero que 2 muertos además de una manera muy increíble, porque fue un vecino que salió, ¿no? Ellos pintaron, los chicos pintaron algo en una pared, salió un vecino cualquiera, y tiró un tiro a todos, con lo cual realmente complicó, yo creo, mucho las cosas en Chile, porque no fue el gobierno, claro, ni fueron los manifestantes, y esto se da en un momento en donde de manera muy notable hay una discusión, hay un espacio de discusión en donde el acuerdo es un acuerdo del 80%, y lo que queda se está discutiendo, y se está discutiendo bien, y la presidenta Bachelet, ella fue personalmente a la reunión del Internacional de la Educación, y el discurso fue muy bueno, ¿no? O sea, yo aconsejo que lo busquen por internet. Sí, incluso ella terminó, creo, su locución diciéndole a los educadores: ustedes son el corazón de los cambios, ¿no? Exactamente, con esas palabras, ¿no? Así que bueno, la otra cuestión es que los chilenos destacaron mucho la acción de Estela, cuando en algunos conflictos que han tenido en años anteriores, y donde Estela fue personalmente a Chile, y bueno, y fue la participación de ella fue central como para poder resolver cuestiones en momentos en donde estaba todavía el presidente Piñera, claro, un conservador, un neoliberal, y bueno, así que esto fue en general. Yo estaba diciendo que entonces hubo 4 invitados como para hacer, digamos, ponencias de orden, digamos, político educativo, ¿no? y conceptual, invitados para eso, no sindicalistas, en el sentido de no dirigentes sindicales, que fuimos Daniel Filmus, Camila Vallejo. Camila no pudo venir porque estaba a punto de producirse lo que ocurrió al día siguiente, que fue el cambio de gabinete. Y entonces, como ella es diputada, claro, tuvieron una reunión muy urgente, y vino, en lugar de Camila, vino estuvo una dirigente brasilera, con Lena, con un discurso maravilloso, ¿no? O sea, estuvo ella y Filmus un día, y al día siguiente Angelo, el australiano, que se llama Gavaropoulos, todos lo dicen Angelo, y tiene un apellido complejo, por eso no me estoy acordando en este momento, pero que es muy bueno. Sí, el foro el foro del que estás hablando tenía como título los procesos de reforma educativa y la comercialización de la educación y la respuesta mundial frente al lucro y la comercialización de la educación pública. En relación a esto y a las intervenciones, Adriana, ¿cuál es el panorama que pudiste observar en relación a los procesos educativos que se vienen dando en América Latina, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Con la asunción de algunos gobiernos que tienen políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus pueblos? Sí. Mira, ahí había una cosa muy, muy clara, que fue la siguiente. La exposición de Filmus, que fue muy buena, él contó lo que había hecho en su gobierno, que fue nuestro gobierno. Ahora, yo que he discutido muchas veces con Filmus, y hemos tenido diferencias y al mismo tiempo acuerdos, y fuimos ministros al mismo tiempo en la Nación, yo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pasados estos años, cuando lo escuché, me di cuenta que lo que se hizo en la Argentina es algo extraordinario, y probablemente sea el mejor gobierno que uno pueda recordar
en educación en la Argentina. Esta es mi opinión. Hizo una síntesis de, digamos, 20 minutos, ¿no?, en donde fue diciendo se hizo esto. La paritaria explicó la vinculación con los docentes, explicó la ley, explicó, bueno, pero digamos el paquete de lo que se hizo con el gobierno de Néstor y que continuó el gobierno de Cristina, es de lo mejor que se ha hecho en América Latina. Con esto no quiero desmerecer otras cosas y de ninguna manera quiero desmerecer la particularidad, por ejemplo, de lo que de la reforma boliviana, ¿sí? De brasilera. Ahora, Chile recién empieza. Claro. Porque acaba de asumir Bachelet y en el anterior gobierno de Bachelet no se hicieron las reformas necesarias, y justamente Bachelet regresa llevada de nuevo al gobierno por el movimiento docente estudiantil que dice, bueno, ahora sí, ahora vamos a la gratuidad de la educación, ¿no? Quizás lo que faltó en la Argentina es establecer la gratuidad de la educación superior. Esta es una cuestión que está pendiente. De hecho, bueno, paso un aviso, hay un proyecto además del proyecto de nueva ley de educación superior, además tenemos una modificatoria de la ley de educación superior vigente en la Argentina que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está ahí durmiendo en el Senado, que establece la gratuidad de la educación de grado, que es lo mínimo elemental que necesitamos tener. Y en ese sentido Bachelet sí avanzó, o sea, que la gratuidad de la educación superior, ¿no? Entonces yo lo quiero decir, es el por qué, digamos, lo agrego a lo que decía recién, a que la reforma argentina fue quizás la más integral, también por razones históricas, pero el punto de la educación superior todavía nos falta. En Brasil el avance es enorme, democratizador, digamos, referido a la educación popular, a reforzar la educación pública. Ahora, el problema es que Brasil, ustedes saben, tuvo Ministerio de Educación, de un organismo nacional de educación, una Secretaría de Educación Nacional, recién en 1930. O sea, que la tradición brasilera es una tradición de un sistema muy disperso. Entonces, construir un sistema nacional, federal, ¿no?, de bases federales, pero con una concepción nacional, presenta muchos problemas. De todas maneras, también se avanzó mucho. Y en cuanto a Chile, más concretamente, que también quiero decir algo más, que es que Bachelet está avanzando, en primer lugar, en la gratuidad de la educación. La gratuidad de la educación superior ya la estableció, pero lograr que exista un sistema de educación pública es un trabajo enorme, porque la educación en Chile fue privatizada completamente. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que en la Argentina el movimiento docente, la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, el movimiento docente de los años 80 y 90, marcó rumbo, ¿no? Marcó rumbo, pero frenó la mercantilización de la educación. O sea, nosotros tenemos sistema de educación pública. Chile no tiene. O sea, no es que uno lo diga metafóricamente. No hay escuelas públicas, solo existen en algunos municipios pobres, escuelas muy modestas, ¿sí? Y el resto de las escuelas son incluso de 2 o 3 tipos, siempre privadas, pero hay una gran cantidad, quizás es el gran sistema, la gran mayoría del sistema son privadas subvencionadas por el Estado, pero no solo el subsidio como son las tradicionales argentinas subsidiadas, no, o sea, son subsidiadas por el Estado, privadas y con cuota, o sea, con arancel. Bachelet ahora lo que está haciendo es limitar el arancel, o sea, que en las escuelas que son privadas y que el Estado subvenciona, limite el arancel o bien quita el subsidio estatal. Pero esta es una reforma muy difícil de hacer. Claro que sí. Ahora, te quiero preguntar, Adriana,
¿cómo se propone revertir esta mirada neoliberal culpabilizadora de la educación, ¿no? Y de los docentes frente a la sociedad? Esta idea de que la educación es la culpable de los males que aquejan a la sociedad y los docentes son los culpables de las crisis educativas, cuando en realidad creo que las causas son otras, ¿no? Las políticas neoliberales en su conjunto, su concepción del Estado, las que no permiten un verdadero desarrollo de los países, ¿no? Sí, mira, realmente eso que decís es muy claro. El decir los docentes son los culpables vino acompañado de, esto lo dicen los norteamericanos muy claramente. Sí. Hay un video que se llama Waiting for Superman, esperando a Superman, que hizo un autor norteamericano que se llama Guggenheim, para acusar a los docentes. Uh-huh. Es terrible. Entonces, es parte de un material hecho específicamente para descalificarlos, ¿no? Entonces, los docentes norteamericanos, ellos luchan contra la desprofesionalización. Dicen que la desprofesionalización de los docentes a través de que el Estado, hablo del gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos tradicionalmente, y aún en el caso de los conservadores, ha sostenido el sistema de educación pública, ¿sí? Es digamos, los fundadores de la nación norteamericana sostenían a través del tiempo, digamos, se fue creando un mito que es como si Estados Unidos no tuviera educación pública. Esto no es así. Lo más importante es la educación pública. ¿Hasta cuándo? Hasta el neoliberalismo. Con el neoliberalismo, o sea, la descalificación y desprofesionalización de los docentes fue un plan. Sí. Es decir, que el Estado se retirara de todo lo que es capacitación docente, por ejemplo, para que la capacitación docente quedara en manos del mercado. Esta es una de las premisas del modelo educativo neoliberal. Nosotros esto lo vivimos en la época de Menem, cuando comenzó el shopping de cursos, ¿sí? En donde el Ministerio de Educación hacía una especie de remate, ¿no? De gente que se presentaba para dar cursos y entonces elegían y subvencionaban grupos que algunos eran instituciones serias y otros eran, 3 grupos de personas bien o mal capacitadas para dar cursos de educación, y esos cursos varían puntaje, otorgaban puntaje sin que hubiera una política de formación docente. Sí, podían hasta darse cursos de Feng Shui, qué sé yo. Exacto, y esto acompañado de una política mediática de descalificación del docente. Constantemente, que por supuesto en el caso de Argentina, bueno, esto es permanente, ¿no? Es decir, que los docentes somos los culpables, que somos los que no sabemos, que somos los que, bueno, colapsamos la educación pública, ¿no? Claro, ahora como decías vos recién, es una cortina que oculta las cuestiones profundas. Uh-huh. ¿No? Ahora, te quería hacer un par de preguntas más para ir cerrando esta entrevista, aunque sé que daría para muchísimo más, ¿no? Una de ellas es, ¿qué opiniones circularon? Me las imagino, pero sería interesante que vos las contaras. ¿Qué opiniones circularon en torno a las evaluaciones estandarizadas internacionales como la PISA, que se aplican en nuestros países y que muestran, digamos, un desaliento implacable frente a resultados que son difundidos a través de los medios hegemónicos con tanta liviandad? Esta sería una de las preguntas. Bueno, mira, lo contesto con una escena, ¿no? O sea, que de los cuatro ponentes que tuvimos, 2 un día, 2 el otro, cada vez que alguno nombró PISA, el programa PISA, para criticarlo, porque los 4 criticamos la concepción y los efectos del programa PISA, el salón se vino abajo de un aplauso. Claro. O sea, son los docentes del mundo, no somos nosotros los docentes argentinos que no queremos que nadie nos evalúe. Esto no es así. Y los docentes entienden que el programa PISA es un instrumento de control social, no es un instrumento de evaluación
de la marcha de la educación, de la evaluación incluso de nuestro trabajo, es decir, como para devolvernos y devolverle a la comunidad educativa, digamos, un instrumento de mejora, de contribuir a enriquecer el proceso educativo. No, el PISA está pensado para hacer ranking de países. A ver, el PISA es como ¿te acordás del riesgo país? Sí, Los docentes, los oyentes se deben acordar del famoso riesgo país, donde ahora el riesgo país ataca a Grecia, ¿no? Ahora atacan a Grecia. Y como Grecia está en plena lucha para obtener una independencia económica, una lucha muy parecida a la que tuvimos nosotros, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces, el riesgo país pone a Grecia en lugares realmente tremendos en cuanto al ranking. Claro, lo mismo hacen con la educación. El PISA es para hacer un ranking. He leído el otro día, y te digo rápidamente, el ranking de felicidad que hace Qué barbaridad. Un organismo de las Naciones Unidas, un ranking de felicidad. Adriana, estamos terminando el programa. ¿Podrás hacer una breve síntesis sobre cuáles son los desafíos para los años próximos en relación al tema educativo para América Latina y para lo que estuvieron conversando allí en esa conferencia tan importante? Cómo no, mira, yo creo que son 3 o 4 grandes puntos. Uno es sin duda la lucha contra la comercialización y mercantilización de la educación. El segundo creo que es el de la capacitación docente, digamos en donde ahí como en general el Estado tiene en cada país una responsabilidad principal, y digamos el segundo es entonces el que los docentes podamos tener el nivel de capacitación digamos así rápidamente disciplinaria o nuestra área de conocimiento, pero también la capacitación política y político-sindical, ¿no? Que corresponde a esta época. El tercero me parece que es el de llevar adelante este programa que tiene la Internacional. Es decir, un programa de los educadores del mundo no es poco, y de los educadores de América Latina. Me parece que bueno, tenemos una conducción realmente muy muy interesante, y una actividad muy constante, y me parece que hay que contribuir a eso, ¿no? Y hay que contribuir a que cada uno de los sindicatos se fortalezca y pueda, digamos, enfrentar cuando debe enfrentar a un gobierno que abandona sus responsabilidades. Obviamente está abrazado, por supuesto, están incluidos sindicatos de docentes privados, ¿no? Es decir, que pueda llegar a haber convenciones colectivas de trabajo, y con esto termino. Sostener las convenciones colectivas de trabajo en las paritarias, no solamente como un hecho circunstancial, sino como una postura política e ideológica. Es parte de una concepción de la educación, de la política, y te diría que hasta de la sociedad y la vida, el hecho de que las cosas, los problemas educativos y el conjunto de problemas de los docentes y de los trabajadores de la educación en general se discutan en paritaria. Bueno, Adriana Puigros, te agradezco mucho, te agradecemos acá desde la mesa tu intervención en el día de hoy. Te vamos a volver a llamar y convocar seguramente para otros temas, y bueno, muchísimas gracias por transmitirnos todo esto que nos transmitís y que es tan valioso para que conozca, bueno, nuestra audiencia, que creo que también van a estar muy, muy interesados en conocer y profundizar un poco más acerca de este tema. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Un abrazo. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.